de deseo, a un amigo que tenías en común, alguien que se relacionaba contigo. Eso pasaba en Jerusalén, pero resulta que estaba comenzando a venir el ánimo. Y entre el ánimo, el Señor Jesús dice, tenemos que ser testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, pero iba a pasar algo sorprendente. Se iba a cumplir una promesa, y la promesa era que el Espíritu Santo de Dios iba a estar con nosotros siempre. Siempre. Entonces dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, haciendo énfasis, sí, unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Voy hablando rápido y voy estableciendo bastante doctrina, ¿sí? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Una vez que el Señor Jesús ascendiera, no nos iba a dejar solos, sino que Él enviaría al Santo Espíritu de Dios a acompañarnos de constante en nuestras vidas. Pero junto con ese Espíritu Santo íbamos nosotros entonces a participar de dos bautismos: el bautismo en aguas y luego el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Quiere decir que uno iba a hacer esta demostración y esta decisión de bajar a las aguas. ¿Qué es bajar a las aguas? Es morir para el mundo y vivir para Cristo y dar testimonio público de tu fe. Eso es lo que significa el bautismo en aguas. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es algo de otro nivel. Es algo de otro nivel. ¿Por qué? Porque la palabra bautizo en griego, ¿verdad? La escritura original significa es sumergirte. Entonces te sumerges en las aguas, pero en el Espíritu te sumerges en eso. Dile a tu hermano, sumérgete en eso. Sumérgete en el Espíritu. Sumérgete en el Espíritu. ¿Y sabes lo que significa eso? Estar en comunión constante con el Espíritu Santo y recibir la investidura poderosa. O sea, me pongo esa investidura de poder. Pastor, ¿y cuándo sé que he sido bautizado por el Espíritu Santo? Usted lo sabe porque hay una señal más común. La más común es hablar en lenguas. Y eso pasó el día de Pentecostés. Y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Pero ¿cuál es la experiencia sobrenatural? La experiencia es que no son lenguas aprendidas. No lo son. No es que usted va a llegar allí a un lugar, olá, como vai, tudo bem, o Senhor te abençoe agora, graças a Deus sea contigo. No tiene que ver con lo que usted ha aprendido. Es algo sobrenatural. Le cuento un testimonio con el pastor Ricky. Nosotros estábamos en Venezuela y un chino nos visitaba la iglesia. Nuestra preocupación por ese chino era que él no hablaba bien español. Y como no hablaba bien español, estábamos agobiados. Señor, se convirtió, entenderá tu palabra. ¿Será que está recibiendo algo este chino? Imagínense que era tan difícil para el chino que yo, hola, le decíamos Tom, porque yo sé que los nombres, por supuesto, no hay traducciones del chino para el español específicamente. Y entonces, hola Tom, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cuándo nos vemos? Lo saludamos el martes y él nos decía, nos vemos mañana, domingo. Imagínense que ni siquiera los tiempos de la semana, los días de semana lo entendía. Entonces un día estábamos ayunando y él llegó al ayuno. Y vino el pastor Ricky y le impuso la mano. Claro, nadie habla mandarín, nadie sabía qué era lo que estaba diciendo el pastor. Y el pastor Ricky sí sabíamos, podíamos percibir que estaba hablando una lengua asiática. Y después que le impuso la mano y terminó de hablar con él solo se fue y se arrodilló. Y nosotros, para nosotros fue impactante, porque para nosotros él no estaba convertido, sino que era nuestro amigo que le gustaba venir a compartir en la iglesia y que le hablábamos que, mira Tom, deja de fumar, porque fumaba un montón, eso no es bueno. Y orábamos por él y le gustaba jugar la lotería y le decíamos, Tom, no mira la lotería,
yo nos quedamos impactados y le preguntamos, Tom, ¿qué te dijo el Señor? Y Él nos dijo que Dios le había dicho que orara por su familia en China. Fue un evento sobrenatural porque el pastor Ricky no habla chino, mandarín, cantonés, español, entonces eso es lo que es el poder del Espíritu Santo. Sí, cuando dice que hablarías lenguas en el Espíritu. Eso que explicó Pedro para llegar a este punto. Pedro les dijo en el 38, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así deben ir nuestras vidas. Arrepentimiento genuino en la presencia misma del Señor, no remordimiento. El remordimiento y el arrepentimiento son dos conceptos distintos y dos estados emocionales diferentes. ¿Por qué? Quien siente remordimiento sabe que está haciendo mal, se entristece, pero lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Eso es remordimiento. Pero el arrepentimiento es el cambio de la mente, de que no va a pasar más. Dice el original que arrepentirse, vas en una dirección, le das la espalda y sigues a otra. Eso es arrepentirse. Y eso solamente se logra a través del poder del Espíritu Santo. Solamente a través del Espíritu Santo. Porque hay hábitos, hay vicios, hay situaciones, hay conductas aprendidas dañinas en nuestras vidas que nos superan, que nosotros en nuestras propias fuerzas no las podemos abandonar. Y es aquí cuando nosotros somos capaces de reconocer que estamos haciendo mal, que tenemos que cambiar nuestra actitud, es que vemos la limitante del ser humano cambiar. Está bien, hay herramientas psicológicas, muy bien, hay terapias, muy bien, la ciencia nos ayuda, pero realmente quien nos transforma de corazón es el Espíritu Santo. ¿Sabe? Cuando una persona está atada a vicios, a drogas, alcohol, tabaco y desea salir de allí, los psicólogos le llaman los rehabilitados. ¿Por qué? Porque los psicólogos saben que la mente queda cautiva a esa conducta. Ya los psicólogos prevén que van a volver a caer en el vicio y que van a tener que volver. Pero cuando Cristo llega al corazón, cuando el Espíritu Santo transforma el alma de esa persona, repugna, se aparta, no vuelve atrás. El diablo no puede dejar los anónimos, caminó con el Señor, se apartó, entendió que solo Cristo lo podía sacar de los vicios. Sin embargo, fue superado por toda esa conducta hasta que al final de sus días se desmaya y se fractura la cadera. Ya mayor, casi de 80 años. Y mis hermanas, yo estaba aquí, mis hermanas en Venezuela, por fin tuvieron la oportunidad de llevarlo a la casa para ayudarlo espiritualmente y físicamente. Y ustedes saben qué pasa con ese tipo de personas, se extravían el tiempo. Había comido en la mañana y decía, sírvame una comida, no me has servido el desayuno. Papá, acabas de almorzar, de comer, ¿cómo que no te han dado el desayuno? Ay, se me ha olvidado. En esa situación, él repitió la oración de fe. Los psiquiatras dicen que las personas que tienen demencia suelen tener momentos de lucidez. O sea, la demencia no es una constante, sino que hay momentos que tienen lucidez. Cuando esa psiquiatra cristiana nos dijo eso, ella nos dijo, cuando ustedes estén conversando con una persona con demencia, pídele a Dios que le dé el momento de lucidez. En el nombre de Jesús,
nosotros seguíamos luchando hasta el último minuto con él, mis hermanas de Venezuela, para que él aceptara a Cristo como su Señor y Salvador. Y le hizo. Y llegó a un punto de que ya necesitaba la administración de tratamiento por profesionales. Se tuvo que llevar a un lugar específico y mi padre murió en paz. Se fue con Cristo. Eso lo hace el Espíritu Santo. A veces luchamos, ¿no? Que hablamos, luchamos por nuestra familia, luchamos por nuestros seres queridos, oramos por conversión, nos desanimamos, nos desesperamos y otra vez nos levantamos, porque el Señor nos da nuevas fuerzas para terminar y ver la gloria de Dios en la tierra de los vivientes, para ver nuestros familiares convertidos, para ver a ellos caminando con Cristo. Mire, mi hermano, lo animo. Si usted está luchando con su familia, si usted está luchando con un amigo, siga adelante y tenga la fe que va a ver la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. De poder de lo que estaba hablando el apóstol Pedro en Hechos capítulo número 2. Pero además de eso, nos hace una advertencia en esas palabras que testificaban y exhortaban acerca del poder y la presencia del Señor Jesucristo. Decía aquí: guárdense de esta generación perversa. El número 40, por favor, Grecia, te ha quedado un poquito aquí la esperanza, perdón. Grecia, Francia, Italia, Francia. El nombre de Francia, pero le acabo de decir Grecia. Sí, entonces, el número 40 dice: y con otras muchas palabras se testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Cuidado, ¿de qué estamos rodeados? ¿En qué mundo está este mundo deteriorado? Hambre, guerra, disolución, vicios. Guárdate de esta perversa generación. Y de eso te va a ayudar el Espíritu Santo. Pero llegamos al versículo número 42. Donde después de este gran discurso vemos a una iglesia increíble. Una iglesia con unos resultados sorprendentes. ¿Por qué? Dice: y bautizándonos, en el versículo número 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día. ¿Cuántas personas se convertían por día? ¿Cuántas se convertían por día? ¿Cuántas? De cada uno de esos gloriosos sobre la iglesia. Prepárese para el trabajo en la casa de Dios. Porque el crecimiento es la labor, la bendita labor en la casa de Dios, cuya recompensa es eterna. Si nos esforzamos tanto por los trabajos, si nos esforzamos tanto por el rendimiento a nuestros jefes, empresas, instituciones, negocios, imagínense trabajar en la casa de Dios con una paga eterna. Eso es algo que no es contable en este mundo. 3,000. En este tiempo, nosotros, mi esposo y yo, más que todo, él tiene un hábito de que cuando vamos a dormir en casa, él siempre pone prédicas. Y escuchamos, nos dormimos escuchando prédicas. Y él ha estado con un tema de escuchar al doctor David o doctor Ocho. Él es el pastor que el Señor usó para fundar la iglesia más grande del mundo, la iglesia evangelista más grande del mundo, que se encuentra en Seúl, Corea del Sur. En los años 60, ese hombre tuvo una misión poderosa, pasó por muchos procesos. Al final de todo y de su vida, porque ella falleció, es la iglesia del Evangelio pleno en Seúl. Y al final de sus días, él testificó
eran esas prédicas que llegó a tener 700,000 personas asistentes a su iglesia. Eso hasta el día de hoy, 700,000 personas. Y él decía que él armaba sus grupos de vida, vamos a decirlo así, o sus pastores, y los enviaba con 3,000 personas. Ya cuando él veía que había 3,000 personas, ¡boom!, los enviaba. Sacaba un pastor de otras 3,000 personas, ¡boom!, los enviaba. Y tienen representación en casi todos los países del mundo, todas las 237 naciones que existen, con un compromiso y una entrega a Dios. Pues nosotros tenemos ese desafío delante, que tenemos que hablar de Cristo, que tenemos que compartir con las personas de lo que estamos viviendo. Porque si yo soy salva y yo entiendo lo que significa el Evangelio, y yo estoy arrepentida y me he bautizado y he recibido el bautismo en el Espíritu Santo, todo no es para mí, es para compartir. Dile a tu hermano, comparte. Muévelo, comparte, dile, comparte. Comparte la bendición que has recibido en la etapa que te encuentres. Apenas te has arrepentido, comparte el arrepentimiento. Apenas te has bautizado, comparte el bautismo. Has recibido el don de hablar en lenguas, comparte el bautismo en el Espíritu Santo. Has recibido los dones del Espíritu Santo, comparte de los dones que Dios te ha dado. Pero sobre todo, como dice en el versículo 42, perseveraban en la doctrina. ¿Y qué es la doctrina? La doctrina viene de la raíz griega que significa, que se dice didache o didáscalo. Es una afirmación donde nosotros formulamos verdades teológicas fundamentadas en la palabra de Dios. Pero quiero aclararle algo. Hay dos palabras muy semejantes, doctrina y dogma. Una cosa es el dogma y otra cosa es la doctrina. La doctrina es la absoluta práctica verdad fundamentada en la palabra de Dios. Pero a partir de allí los hombres desarrollan pensamientos y comportamientos. Eso es el dogma. Que jamás el dogma se convierta en el principio. Que el pensamiento no sea confundido con el principio. ¿Cuál es el principio? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el principio, ¿no? ¿Cuál pudiera ser el dogma? Si un hermano me mira mal, sáquenlo de la iglesia y que no vuelva a entrar más nunca. Cierren la puerta. Es que ni siquiera el dogma, amo a mi hermano. Entonces no me voy a amar a los que me caen bien y estamos todos juntos en la iglesia del Señor. La casa del Señor tiene la puerta abierta. Siempre la bendición. Por eso es importante pedirse perdón entre los hermanos, en la familia, en los hijos, en el matrimonio, ¿verdad? Y señales hechas por los apóstoles, 44. Que dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían necesitado. Compartían todo, se invitaban a las casas, se sentaban a comer, ayudaban al que no tenía, extendían la mano, oraban los unos por los otros, perseveraban en eso. Y ese amor entrañable atraía. Póngase sobre su cabeza en el nombre de Dios.